apreciarlo en el título de la imagen, hablaremos de principios que nos muestra la Biblia del juicio de Dios. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 16 y estaremos terminando esta porción si el Señor nos asiste en esta mañana. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Si piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando sin hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esta es, si no me equivoco, la tercera vez o cuarta que estaremos hablando acerca del juicio, la tercera vez o cuarta vez que estaremos hablando acerca del juicio de Dios. Alguien podría preguntarse, o a estas alturas cualquiera de los que está aquí puede preguntarse, ¿por qué hablar tanto acerca del juicio de Dios? ¿Por qué quizás repetir o tocar de diferentes ángulos el mismo tema? Bueno, en primer lugar, porque Pablo se expande bastante para hablar de eso. Otra pregunta que una persona se puede hacer es: ¿qué beneficio práctico tiene a mi vida o tendrá en nuestra vida el hecho que hablemos tanto y que conozcamos el juicio de Dios? ¿Cuál es el beneficio práctico que habría de entender acerca del juicio de Dios? Otra pregunta que se podrían estar haciendo es: hablar tanto del juicio de Dios, ¿no hace esto que se oscurezca el amor de Dios? Hablar tanto del juicio de Dios, ¿no va a hacer eso como que, oye, estamos oscureciendo esa faceta que también habla la Biblia del amor, la misericordia y la gracia de Dios? Tengo una respuesta en tres partes para ese tipo de preguntas. Una respuesta en tres partes. La primera: ¿es necesario hablar del juicio de Dios o repetir acerca del juicio de Dios? Porque el tema del juicio es muy prominente en todas las escrituras. Y como pastor estoy o estamos en la obligación de comunicar
todo el consejo de Dios. Es importante porque el tema del juicio es muy prominente a lo largo de todas las Escrituras. Y como pastores tenemos la obligación de comunicar todo el consejo de Dios. Escuchen nada más estos versículos. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Eso lo dijo el Señor en Mateo capítulo 10, versículo 14. Cualquiera que no reciba vuestras palabras, será más tolerable el juicio sobre Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: Dios, habiendo establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. No solamente Mateo 10, sino también Hechos 17, el Señor Jesús lo anunció, el apóstol Pablo también anunció que Dios ha establecido un día en que juzgará a las personas. El mismo apóstol Pablo en la carta a los Hebreos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Mateo, Hechos y Hebreos. También en Hechos capítulo 10, en Hebreos también él repite lo mismo. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que, en primer lugar, como les decía, no vemos cómo un pastor pueda negar este tema en sus predicaciones y a la misma vez tener una conciencia limpia. No veo cómo una iglesia pueda no querer que se le hable claramente acerca de este tema y seguir creyendo que sigue siendo una iglesia de Dios. El tema del juicio, hermanos, prominente en todas las Escrituras. Segunda razón, o segunda parte. Para algunas personas, puede ser que el temor al juicio pueda ser la única motivación para considerar confiar en Cristo. Para algunas personas puede ser que el temor al juicio puede ser la única razón, la única motivación para considerar confiar en Cristo. Existen muchas razones, muy buenas razones para venir a Dios. No solamente el juicio. Existen muchísimas y buenas razones para venir a Dios, que solamente el querer escapar del infierno. Pero, si alguno de los que están en esta habitación, el temor al infierno es lo único que lo hará quererse zafar de las cadenas del pecado y correr a Cristo, entonces, por amor de su alma, que así sea. Si la única razón por la cual hará que tú vengas a Cristo por el temor a las llamas del infierno, por amor a tu alma, que así sea. Existen muy buenas razones para que un hijo obedezca a su padre. Pero si el temor a la nalgada es la única razón que se encuentra para que ese niño obedezca, entonces por el bien de esa alma, que así sea. Por eso debemos hablar del juicio. Esto lo dijo el Señor Jesús en una ocasión. Mas os digo, amados míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que tiene poder para quitar la vida y después de quitar
echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temed. Cuando de alguna manera los discípulos se sintieron un poco amedrentados por algunas autoridades, y el Señor, no, yo les voy a aclarar. Dios utiliza el temor y el terror para hacernos escapar de las llamas del infierno. Tercera razón, el juicio de Dios revela parte del carácter de Dios y así nos ayuda a amarle tal como Él es. Entender el juicio de Dios es entender parte del carácter de Dios y de esa manera podemos amarle tal como Él es. Quiero decir un consejo, ojalá se le grabe en su mente. Si el oír acerca del juicio de Dios, hace más difícil amar a Dios, entonces el Dios que amamos es más un producto de nuestra imaginación y no el Dios verdadero. Si cada vez que el tema es tratado y tú después que lo oyes o lo ves en las escrituras y eso hace que te sea más difícil amar a Dios, entonces el Dios que tú amas es más un producto de tu imaginación y no el Dios verdadero. Algo anda mal con nuestra fe si alabamos a Dios solo por su amor paternal y evadimos silenciosamente ese reflejo de su carácter, que Él es justo. Eso no es el testimonio que vemos en la Escritura. Busque conmigo, por favor, Salmo capítulo 7. Salmo capítulo, si no lo tienen, escúchelo. Salmo capítulo 7, versículo 17. Dice así: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. El salmista alaba a Dios cuando Dios se le reveló como justo y en juicio. Capítulo 9, versículos 6 al 8. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Capítulo 48, Salmo capítulo 48, versículos 10 al 11, dice así: conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena su diestra. Por estos versículos y muchos más, hermanos y amados míos, algo anda mal en la fe si usted no ama más a Dios cuando Él le revela su carácter justo y su justicia. Romanos capítulo 2 nos enseña eso de Él. Nos enseña acerca de Dios. Dice el versículo 6: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Retomando el hilo, el argumento que él trae, ¿verdad?, en su contexto inmediato, Pablo está hablando del juicio de Dios que ha caído o que cae sobre las naciones gentiles. Eso lo vimos en el capítulo 1, de versículo 18 hasta el 32. Que Pablo está diciendo que a pesar de que hay suficiente revelación adecuada de Dios y que Él es digno de honor y gratitud, todavía las personas no honran
ni le agradece. Entonces ellos son merecedores de la justa ira de Dios. Pablo quita o aparta un poco el enfoque de la sociedad pagana, la sociedad que no ha sido refinada moralmente por algunos estándares morales, sobre todo el de la palabra de Dios, como que si existiera, estoy hablando como si existieran otros estándares. El único estándar correcto es la palabra de Dios, pero Pablo dice que no a todo el mundo le ha llegado la palabra de Dios, sobre todo en este momento donde en el siglo I, cuando Pablo está escribiendo estas cartas. En cierta manera, eso lo hemos aprendido, el pueblo judío ha tenido un privilegio enorme porque ha tenido la revelación especial de Dios desde antiquísimo tiempo. Y en ese sentido, moralmente, el judío está mejor que la sociedad pagana, a la cual no le había llegado la palabra de Dios. Sin embargo, Pablo quita el enfoque en la sociedad pagana, como se describe desde el versículo 29 al 30, y entonces lo enfila hacia el judío que siente que él es superior moralmente en contraste a la sociedad pagana. Sin embargo, Pablo dice que ese privilegio que tiene el judío no lo hace precisamente o no lo excluye del juicio de Dios. No por ser judío o por simplemente tener una herencia racial, ellos estaban excluidos del justo juicio de Dios. Por ejemplo, ustedes recordarán a Juan el Bautista. Juan el Bautista está predicando en Jerusalén y se le acerca al pueblo judío. ¿Cómo les dice él o cómo les recrimina él? Él dice lo siguiente: generación de víboras. De víboras. Él no está diciendo, que están los judíos que somos superiores moralmente hablando contra todo el mundo. No, le dijo generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? A hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis a decir en vuestros corazones, a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de esta piedra. En ese sentido, él está quitando esa noción. Muchos de los judíos, como hemos estado hablando, tenían la noción de que por simplemente tener esa herencia racial, Dios no los iba a juzgar. Pero no solamente Juan el Bautista los recriminó de esa manera. Miren cómo les predicó el Señor Jesucristo. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Esas dos ciudades son judías. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, Tiro y Sidón son dos ciudades gentiles. Entonces le dice, ay de ti, Corazín y Betsaida, ciudades judías, y hay de ti. Porque si en Tiro y Sidón, cuando Dios juzgó esas ciudades paganas, gentiles, se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, él dice después, tiempo antes se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en aquel día el juicio será más tolerable. En el día del juicio será más tolerable el castigo para Sidón y para Tirón que para vosotros. Hemos estado hablando que tenían un privilegio. Sí, es verdad. Tenían un privilegio que no todas las sociedades tuvieron. Junto con ese privilegio también tiene una mayor responsabilidad. Y el Señor Jesús les dice, así como yo he juzgado a las ciudades gentiles, y en ese momento fue lo que se cayó como fuego del cielo, como Sodoma y Gomorra. Pero resulta, dice él, que yo no hice los milagros que he hecho en ustedes, yo no hice los milagros que he hecho en ustedes en aquella ciudad. Pero, como ustedes le he dado más luz, entonces, como no se arrepienten, el juicio va a ser más duro para ustedes. Es el principio de retribución justo de Dios. El principio de retribución justo de Dios. Jesús cambia la falsa noción que tenían. En el día del juicio no iba a ser mejor para un judío, iba a ser peor. Para los judíos que tenían privilegio, entonces la responsabilidad que se le iba a pedir era aún mayor. Y precisamente, eso es lo que dice Pablo en Romanos 2, versículos 9 al 11.
tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y que dice, al judío primeramente y después al griego. Recordemos que para Pablo en este momento el mundo se divide en dos grupos. No hay muchos grupos, solo dos grupos, los judíos y gentiles, el resto del mundo. Pablo dice en este momento que el juicio de Dios viene más expresivo o más fuerte. ¿Para quién primero? Para el judío. Y luego viene entonces para el gentil. También en el versículo 16 del capítulo 1 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente. Es verdad, hay una bendición. ¿De dónde vino el Señor Jesús? Del pueblo judío. ¿A quién se le reveló las 10 tablas y la ley de Dios? Al pueblo judío a través de Moisés. ¿Quién fue el especial tesoro en toda la dispensación del antiguo pacto? El pueblo judío. Pablo habla de los beneficios y reconoce las ventajas que tiene una sociedad por tener la luz de Dios. Pero a la misma vez que tiene esos privilegios y ventajas, también tiene mayor responsabilidad. Si usted aplica ese principio hoy, significa que el hecho de que usted tenga ventajas sobre alguna sociedad o sobre algún vecino, amigo o hermano, donde se le predique la palabra de Dios más concretamente, o donde se le exponga la palabra de Dios, significa que es un enorme privilegio, porque lo único que nos puede librar de la ignorancia es la palabra de Dios. Lo que nos santifica es la palabra de Dios. Lo que nos salva es la palabra de Dios. Lo que nos edifica es la palabra de Dios. Y lo que nos transforma es la palabra de Dios. Entonces, si estás con mayor tiempo o en mayor proporción expuesto a la palabra de Dios, entonces significa que no obedecer la palabra de Dios, el juicio viene retributivamente de mayor firmeza contra ti. Si alguien dice, entonces mejor no saber nada de la palabra de Dios. Así piensa el diablo. Así piensa el diablo. En cuanto a los privilegios de esta nación, Pablo le dice, por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 3, que comienza a hablar de los privilegios que tenían los judíos. Porque el capítulo 9, versículo 3 de Romanos, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac se será llamada descendencia. Pablo una vez más retoma, es cierto, hay enormes privilegios que tienen las personas que son de esta raza, que son de este grupo social. De ellos son la promulgación de la ley, los patriarcas, la adopción, el pacto, la gloria. Ellos han tenido la revelación especial de Dios desde mucho tiempo. Pero así con mayor privilegio, entonces hay mayor responsabilidad. Y hay un principio que enseña la palabra de Dios, mi hermano, acerca del juicio y de la condenación. A mayor luz recibirás mayor condenación. A mayor luz recibirás mayor condenación. Lucas capítulo 12. Versículos 47 al 48.
aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo a quien que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Mateo capítulo 11. Versículos 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir las ciudades, las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Cenizo. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. En realidad todo el capítulo 2 habla de este tema, pero no lo vamos a leer todo. Para tener el énfasis, vamos a leer el versículo 1. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Versículo 17. Estos son fuentes sin agua. ¿Quiénes son esos estos? Los profetas y maestros que se introdujeron, que dicen en el versículo 1. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Noten ese juicio. A estos que son apóstatas, la oscuridad más densa le está reservada a ellos, es decir, grados de castigo, como lo acabamos de leer en Lucas y en Mateo. Seguimos. Pues habiendo, versículo 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿En qué sentido es mejor no haber conocido el camino de la justicia? En el sentido de que el hecho de que inclusive estaban involucrados como maestros del pueblo de Dios, entonces luego estas personas rechazan lo que habían enseñado. Eso es lo que se le llama la apostasía, una persona que niega lo que creía. Entonces la Biblia dice: mejor les hubiese sido hecho no haber conocido nunca el camino de la justicia. ¿Por qué es mejor? Porque viene el castigo, pero ahora va a ser castigo peor. A mayor luz, mayor condenación. Eso es lo que se le dice. A quien se le ha dado mucho, mucho se le exigirá. Los judíos habían tenido muchos privilegios, por tanto el juicio empezaría por ellos mismos. Por eso él dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea. Es igual, hermanos, para nosotros, a quien nos encanta hablar que tenemos mayor conocimiento de la verdad.
Conozco mejor la Biblia, conozco mejor las Escrituras. Hay muchas iglesias genéticas. Hay muchos lugares que enseñan falsa doctrina. Ah, tú sí la conoces. Eres más piadoso. Ese conocimiento te hace un hombre y una mujer más piadosos. A mayor luz, mayor responsabilidad. Estos versículos nos indican primero que todos los que estamos en esta habitación, todo el que no ha huido a refugiarse en Cristo, buscar misericordia y perdón, está bajo la ira de Dios y va al infierno. Y en segundo lugar, que no hay grupos, como así es para Pablo en Romanos 2, no habían grupos que escaparían del juicio de Dios. Hoy en día no hay grupos sociales ni división social que estén excluidos del juicio de Dios. Tú puedes vivir en la urbanización más elitesca del este, o quizás el barrio más marginal del oeste, del sur o del norte, y aún así tú te verás la cara con el juicio de Dios. Tú puedes ser una persona que es un ejecutivo, un empresario, un comerciante respetable, alguien que aporta a la sociedad. Tú puedes ser un obrero humilde, una persona sencilla, una persona que trabaja el día a día. Igualmente, eso no te excluye del juicio de Dios. Tú puedes ser una persona que se emborracha con whisky, o puedes ser una persona que se emborracha con cupuy, con aguardiente. Tú no escaparás del juicio de Dios. Tú puedes escuchar música clásica si quieres y tener un gusto refinado y exquisito, o ser el peor reggaetonero inmoral que exista en Barquisimeto. A la final tampoco escaparás del juicio de Dios. Tú puedes ser un chofer de taxi o tú puedes ser un médico. Tú puedes ser un ingeniero o tú puedes ser un albañil. Tú puedes ser una ama de casa o puedes ser una prostituta. Tú puedes ser un proxeneta o tú puedes ser un pastor evangélico. Igualmente, nadie escapará del juicio de Dios. Amén. Amén. Es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia. ¿Sobre qué seremos juzgados? ¿Sobre qué base seremos juzgados? Y eso lo vimos de manera pequeña el domingo pasado. El versículo 7 y 8 dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. No es parte del mensaje, pero no puedo dejar escapar el momento. Este versículo, Dios no hace acepción de personas, es bastante mal usado entre la comunidad evangélica. Como de que, bueno, no importa lo que tú seas, lo que hayas cometido, Dios no hace acepción de personas. Eso no está por ahí, por eso. Según lo que acabamos de leer, Dios no hace acepción de personas, es que Él no considera nada como para hacerte escapar de su juicio. Igualmente vas a ser juzgado. Por eso Él no hace acepción de personas. Entonces tengan cuidado de que no, aquí aceptamos a todos. Hoy es 6 de marzo, ¿cierto? Hace unos 15, 20 días fue el Día de los Enamorados, el 14 de febrero. Día de la amistad, Día del amor. Alguien me enseña un post en Facebook que dice: Feliz Día del Amor. En la primera parte sale un hombre besándose con una mujer. En la segunda parte sale un hombre besándose con un hombre. Y en la tercera una mujer besándose con una mujer. Y él se dice: feliz día para todos, porque todas las maneras son justas. Yo le decía a la persona, ese post se contradice a sí mismo, porque la persona admite que hay un estándar de juicio. Según qué estándar eso es justo o no es justo. Dios va a juzgarlo a todos. Eso de que todas las maneras son aceptables, no. La única manera aceptable es la manera de Dios. Amén. No es la mía, la tuya, no, la de Dios.
En ese sentido, Dios no hace acepción de personas. Así que tengan cuidado con usar la Biblia de manera incorrecta. Como de que no, todos vengan, no, todos vengan. Así que te arrepientes, ven. Te arrepientes, ven. Pero según los versículos que acabamos de leer, que el paréntesis, perdón, dice que hay que perseverar haciendo lo bueno para tener vida eterna. Y el que hace lo malo, entonces tendrá tribulación en él. Hay como una cierta contradicción, ¿verdad? Porque el mensaje cristiano es, por ejemplo en Efesios dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, la fe, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso lo dice Efesios muy claro, ¿verdad? Aparentemente hay como cierta contradicción con lo que dice Pablo en Romanos. Bueno, eso también lo escribió Pablo. A Pablo también le escribió a Tito y dice de la siguiente manera en el capítulo 3: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Entonces, en Efesios nos dice que es por gracia, que no es por obra. A Tito también le dice lo mismo, que no es por justicia, sino por gracia. Y aquí en Romanos aparentemente dice todo lo contrario. ¿Qué significa esto? Hagamos el principio que no lo inventé yo, gloria a Dios. Dejemos que la misma Biblia nos explique. La Biblia se explica a sí misma. Y quien nos va a ayudar a entender estas porciones va a ser Santiago. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Versículos 14 al 20. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien alto. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es ¿qué? Muerta? Eso como que no necesita explicación, ¿verdad? ¿A qué se refiere Pablo en Romanos 2? En Efesios, en Tito, Santiago no nos aclara. El punto es que en el día del juicio, lo que está diciendo Pablo desde el versículo 18 es que se va a revelar la justicia de Dios, y que Dios y que su juicio es en base a un fundamento justo. ¿Y cómo va a demostrar Dios que su juicio es justo? Dando vida eterna a los que tienen verdadera fe. Pero ¿cómo sabemos que tienen la verdadera fe? Dios traerá un testigo infalible ante todo el mundo. Ellos tenían la verdadera fe, porque sus obras lo dicen. El testigo infalible ante todo el mundo es como vive, tiene verdadera fe. No quiere decir que nuestras obras ganan la salvación.
nuestras obras exhiben la salvación. Amén. No son obras de mérito, me merezco el perdón de Dios. Son una señal de alguien que conoció el perdón de Dios. Tenemos que mantener la distinción bien clara en la mente. Las obras no ganan, ellas exhiben. Ellas no ameritan, ellas señalan. Ellas no nos hacen merecedores de la salvación, ellas demuestran que somos salvos. Un ejemplo práctico para entender este principio es una discusión que una vez estuve participando acerca de la música, el poder de la música. ¿Ustedes han escuchado acerca del poder de la música, verdad? En cierta ocasión, en Estados Unidos, no recuerdo los detalles, hubo pasó ya varias veces, una persona que agarraron unas armas, se metieron en algunos supermercados, en colegios y mataron a un poco de gente, de niños y de gente. Sí lo han escuchado, ¿verdad? Esa noticia ha pasado varias veces. Luego se dio, según las investigaciones, los analistas, los psiquiatras, se sabe todo aquel proceso que se somete a esta persona, se reveló que estas personas estuvieron escuchando música ácida acerca de muerte. Por ejemplo, escuchaban como Marilyn Manson y otros tipos de grupos que tienen estilos de esa música con ese estilo. Esas letras, por lo general, son mata a todo el mundo, odio a todos, mata a tu mamá, mata a tu papá y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, esta fue la conclusión o lo que se quiso asomar. Estos jóvenes simplemente fueron controlados por esa música. Como estaban escuchando eso, entonces se les activó el mal, fueron a matar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Controlar que escuchan. Si hubiesen estado escuchando Beethoven, a lo mejor se hubiesen ido a cuidar a abuelita. Pero estaban escuchando a Marilyn Manson. Entonces ellos no son tan culpables. Más culpable es Marilyn Manson, que les metió la idea a la cabeza. Eso es así. La música controla a las personas. Alguien dijo una vez: la música no controla a no tiene el poder de controlar a las personas. Ella revela lo que hay en el corazón de la persona. ¿Qué tipo de cantante y letra te gusta? Eso es lo que hay en tu corazón. Si usted es una persona que escucha todo el tiempo reggaetón, que es bastante inmoral, por hablar de uno, usted sabe, por lo general esas muchachitas están muy rápido embarazadas, y son muchachitos, cuando son muchachitos, son padres de manera prematura. No que el reggaetón los puso a tener relaciones sexuales. El reggaetón es tan famoso porque revela lo que la lujuria y la lascivia de la sociedad está. Usted va a un taxi y él escucha reggaetón, y después de escuchar bastante reggaetón pone salsa erótica, y después de eso pone vallenato, y después dice, después de la última canción pone, ay, qué bonita es la vida. En ese sentido, lo que quiero decir, pero al principio, ella no... por cierto, tenga cuidado, si a usted le gusta una canción, o ya usted sabe, que hable acerca del adulterio, que hable de no respetar las autoridades, que hable de no respetar a papá, mamá, que hable de no me importa si eres casada, no me importa si eres casado, no me importa cuál es tu edad. Todo ese tipo de cosas, si a usted le gusta, usted es un adúltero, porque arrepiéntase de su pecado. Una persona una vez me hablaba de que le gustaba, porque había crecido así, el hip hop, el rap. Y uno de los famosos de ese estilo, el rap, era Eminem. No sé si saben quién es Eminem. Y que le hacía muy difícil, oye, ¿verdad? Y era una lucha genuina que me comentaba sobre, me es difícil no escucharlo, o que cuando lo escucho se me emociona. Entonces, bueno, eso es más fácil de curarse. Por ejemplo, vamos a traducir la letra. Si dice algo bueno, probablemente no sea tan malo escucharlo. Pero resulta que por lo menos uno de sus mayores éxitos era: hoy mi hermana cumple 15 años, voy a traer a todos mis amigos para que la violen.
Entonces, resulta que cuando escuchaba el ritmo y la frase, aunque fuera en inglés y ya la había traducido, entonces se entendía que no quería eso para su mamá, para su hermana, ni mandar a su mamá, ni nada de eso. Entonces, eso produjo que se alejara de eso de manera natural. De manera natural, porque yo no voy a estar cantando eso. Eso es para empezar a ver si se tiene un problema con algo cantando. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y si dice algo bueno, es bueno, pero si dice algo malo, es malo. Y bueno según la palabra de Dios, malo según la palabra de Dios. Expliqué ese principio para entender el principio de las obras de justicia. Ellas no son meritorias delante de Dios, ellas revelan que usted ha sido salvo. Porque así como Efesios dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues el don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos creación suya, hecho para que predeterminó obras para que anduviésemos en ellas. Es decir, no salvan, pero sí demuestran la salvación. La pregunta es, ¿cuáles son las buenas obras? ¿Cuáles son las buenas obras que debemos abundar? Déjenme ayudarme con lo que escribieron los puritanos bautistas hace como 400 años. Y ellos dicen en el párrafo 2 del capítulo 16: estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencia de una fe verdadera y viva. Y por ella los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios, cuya hechura son, creados en Cristo Jesús para ello, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. Entonces, las buenas obras son aquellas que están escritas en la palabra de Dios. ¿Con cuánta frecuencia, dice Samuel Waldo, una mujer viola lo que dice la palabra de Dios por cumplir la buena obra de predicar en una iglesia? ¿Con cuánta frecuencia algunos hombres justifican el descuido de sus hogares y de sus esposas por la buena obra de que ellos son misioneros que van a llevar el evangelio al mundo? Dios es claro en su palabra, y los hombres no deben inventar qué buena obra hacer. Lo que tienen que estudiar la Biblia y esperar qué espera Dios de ti y hacerlo. Y hacerlo. Tercero, el juicio de Dios sobre los que no tienen ley. Esta es la última parte del sermón. Dice en el versículo 12: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Desde el principio está privilegios para los judíos, no tanto privilegios para los gentiles. Pero aquí nos acaba de decir que estos también van a ser, no hay injusticia allí. ¿Cómo? Si no tienen la ley, si no tienen la revelación especial de Dios, porque van a ser juzgados por esa ley. ¿O por cuál ley serán juzgados? ¿Hay algún tipo de injusticia en cuanto a Dios? Lo que dice la Biblia es que cuando en toda la carta de los Romanos se habla de ley, los que no tienen ley o los que tienen la ley, se está hablando específicamente de los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos que en revelación especial, es decir, la palabra escrita de Dios, se le dio al pueblo de Israel con Moisés en Éxodo 20, ¿se recuerda? Allí Dios le revela los 10 mandamientos e Israel tiene que vivir conforme a su ley santa, moral. Sin embargo,
La enseñanza de las Escrituras, y ponga atención si usted no sabe, si no sabía acerca de esto, y si lo sabe, gloria a Dios porque lo confirma, es que esa misma ley de Dios, su carácter moral reflejado en los 10 mandamientos, está grabada en la conciencia y en el corazón de todos los hombres desde Adán. Y a pesar de que los hombres se han separado de Dios, que son la imagen de Dios, se han separado de Dios por sus pecados, esa imagen o esa ley no ha sido borrada de su conciencia. Esa ley de Dios está grabada en todos los hombres, sean cristianos o no, sean inclusive ateos. La evidencia bíblica es que inclusive antes de que Dios le revelara los 10 mandamientos a Moisés, los hombres sabían que existían esos 10 mandamientos. Los hombres sabían que lo bueno y lo malo era según esos 10 mandamientos. En Génesis, por ejemplo, 2:3 habla que no había pasado el Éxodo 20 y dice la Biblia que Jehová santificó el séptimo día. Inclusive el cuarto mandamiento ya se conocía desde la creación. El quinto mandamiento, por ejemplo, cuando José él le revela el sueño a su padre y a su madre de que se van a venir a arrodillar ante él, su papá le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? Vamos a venir tu mamá y yo a arrodillarnos ante ti. Como que desde un momentico, son los hijos que deben honrar a los padres, no los padres a los hijos. Ya conocían el quinto mandamiento. Por ejemplo, en el sexto mandamiento, cuando cuando Caín mata a Abel, Caín se esconde y no le dice a Dios cuando le interroga: ¿dónde está tu hermano Abel? No sé. Cuando Caín mata a Abel, él sabe que ha hecho un pecado, él sabe que no debe matar. Por ejemplo, el séptimo mandamiento, cuando dice: no adulterarás. Faraón, cuando se va a unir con Sara, que es la esposa de Abraham, porque Abraham le había dicho: no es mi hermana, no es mi esposa, Faraón le recriminó a Abraham: ¿por qué no me dijiste que era tu esposa y casi me haces cometer tan grande mal? Él sabía que no había que adulterar. En el octavo mandamiento, no robarás. En Génesis 44, no se ha dado la revelación en Éxodo 20. Y los hermanos de José le explican a los sirvientes de José que ellos no debían haber hurtado cuando encontraron el vaso o la copa de oro, que se la había metido José escondido, y dijeron: epa, eso apareció en nuestro saco. Nosotros no hurtaríamos a nuestro Señor. Es decir, sabían que robar era malo. Para el noveno mandamiento, sabía que no había que codiciar. Y Jacob sabía que acercándose y engañando a su papá por codiciar la primogenitura estaba mal. Y para el 10º mandamiento, la Biblia dice de no codiciar a la mujer de tu vecino. Y los hijos de Dios en Génesis capítulo 6 dice que codiciaron a los hijos de los hombres porque eran muy hermosos. Los hombres han demostrado siempre la ley de Dios escrita en su corazón. Y lo que dice la Biblia en estos versículos de 12 al 15 es que el juicio de Dios, aunque no tengan la ley revelada, aunque no les haya llegado el Evangelio, aunque no tengan la Biblia escrita, ellos saben y tienen suficiencia revelación de que deben honrar a Dios. Pero la persona viola su conciencia y entonces es acreedor del justo juicio de Dios. ¿Me expliqué? Entonces, ¿qué pasa con aquella tribu lejana que nunca le ha llegado el Evangelio? Ellos se van a juzgar, porque la Biblia dice que tienen el juicio, la ley escrita en sus corazones. Pero si el juicio va sobre ellos, entonces es peor para los que la tienen no solamente en su conciencia, sino revelada en las Escrituras. Y en cierta manera, hermanos, definitivamente es así. Las generaciones del siglo XXI tienen mayor peso de responsabilidad sobre inclusive aquello donde Pablo le está escribiendo a la audiencia principal a la que Pablo le está escribiendo. Porque hoy existe internet, teléfono inteligente, las copias, la hoja que es más barata que hacer un pergamino anterior, medios de comunicación masivos que pueden llegar información que se hace aquí en Venezuela y la podemos enviar a China si queremos en solo segundos. Hoy por hoy existe menos excusa de no obedecer la palabra de Dios. Significa, hermanos, que para nosotros
hay menos excusa para también aprender la palabra de Dios. Porque hay medios de transporte inclusive para trasladarlo. Existe también numerosas páginas de internet donde tú puedes consultar y aprender de la palabra de Dios. Hoy en día es carísimo, hoy en Venezuela es bastante costoso adquirir una Biblia física, pero puedes tenerla en internet y leerla igualmente. Lo cierto es que hoy tienes menos excusas para decir que tú ignorabas algo acerca de Dios. Tú vas a ser estimado el juicio de Dios de esa manera. ¿Vives tú de acuerdo a la luz que tienes, Dios? ¿Vives tú de acuerdo a la luz que tienes? Nosotros aquí, hablando de la iglesia, presumimos que predicamos la Biblia correctamente. Presumimos, con todas las carencias que puedan haber. Eres más piadoso. Eres más piadoso. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. A mayor luz, mayor condenación. Quiera el Señor que vivas conforme a la revelación que se te ha dado. Que obedezcamos y amemos a Dios de una manera más acertada. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias porque tener en esta época de la historia de la humanidad los privilegios que se tienen, donde podemos conocer tu palabra. Inclusive, Señor, en una habitación no tan grande como esta, podemos utilizar hasta un micrófono para expandir la voz, el audio, y que nadie diga que no escuchó bien. Tenemos, Señor, aire acondicionado, inclusive para estar más cómodos. Tenemos libros, tenemos Biblias, existen maneras de prepararse, maneras de entender. Y, Señor, la evidencia dice que mucha de nuestras vidas no es más piadosa que generaciones que no tuvieron nada de estos privilegios. Oh Dios mío, qué mal uso hemos hecho, Señor, de las bendiciones y privilegios. Ayúdanos, Señor, porque precisamente a mayor luz, mayor la condenación. Pero ayúdanos no solamente a creer que podemos amontonar conocimiento simplemente a veces para hacernos más arrogantes, más superficiales, mecánicos, engreídos, hipócritas, fariseos. En eso terminamos muchos convirtiéndonos. Pero Padre, que precisamente al estar expuesto en mayor proporción a la palabra, a la predicación expositiva, a la santificación que es en ti, ayúdanos entonces que nuestra vida respalde precisamente esa bendición. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque es una misericordia condescendiente de su parte, que haya dispuesto de tantos medios, con tanta variedad, para que nosotros aprendamos tu palabra y tu revelación. Ayúdanos, Señor, por favor, a vivir de acuerdo a eso y vivir vidas que te glorifiquen. Gracias, Señor.